Indubitablemente nosotros estamos iniciando la revolución espiritual del mundo. Bien, damas y caballeros, vamos a iniciar el tema de hoy, de esta noche. Hoy hablaremos sobre la personalidad del ser humano, desde el ángulo de la conciencia y de la gnosis. ¿Qué es la personalidad? Cuando alguien muere, se va al sepulcro, su cuerpo físico, su personalidad y su cuerpo vital. El cuerpo físico se descompone en la tumba. Conforme se va desintegrando el cuerpo vital. El cuerpo vital es el cuerpo etérico, o el lingam sarira de los teósofos, el asiento vital orgánico, es decir, el cuerpo bioplástico de los científicos. Algunos clarividentes pueden ver cómo sale el cuerpo vital de aquella persona que está muriendo en el instante pues de la muerte. Cuando se va al sepulcro el cuerpo físico, conforme se desintegra el cuerpo vital, se desintegra, se descompone el cuerpo físico. La personalidad perece con la muerte. Bueno, mejor dijéramos, no continúa la personalidad después de muertos. Se nos ha enseñado que lo que continúa que lo que continúa después de la muerte, de acuerdo a la ley del eterno retorno, es la esencia y el ego. Recuerdan ustedes que hablamos sobre la ley de la reencarnación, la ley del eterno retorno de todas las cosas. Pues bien, la personalidad no retorna, nace en su tiempo, se desarrolla en su tiempo y muere en su tiempo. El hombre muere, pues, el ser humano morimos porque nuestro tiempo termina. Pero si un hombre nació en 1970 y murió en el año 2015, ¿dónde estuvo antes de 1970? ¿Dónde estará después del año 2015? Son formulaciones, cuestiones sobre los misterios de la vida y de la muerte que todos nos hacemos y que distintas culturas y religiones nos hablan de eso. Mas muy diferente es aprender a despertar la conciencia y comprobar por experiencia directa esos misterios, descifrarlos, comprenderlos, vivirlos por experiencia directa sin necesidad de morir físicamente. Bueno, entonces la personalidad se acaba porque el tiempo termina. El tiempo. Una hora, dicen que el tiempo es redondo y que una hora es un ciclo del tiempo, una curva del tiempo. Un día es una curva del tiempo. Un año es otra curva del tiempo. Así es que todas estas curvas del tiempo en su conjunto forman la gran curva de nuestra vida. Así es que la vida tiene un principio, el tiempo tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Eso es innegable, irrebatible. De tal manera, pues, que esta es nuestra vida. Un tiempo. Y de acuerdo a la ley del eterno retorno, después de la muerte, aquí empieza nuestra vida, nuestro ciclo del tiempo, y aquí termina. Después de haber vivido, obviamente, se acaba el tiempo, viene la muerte y al sepulcro se va el cuerpo físico, el cuerpo vital.
y la personalidad. ¿Sí? Aquí hubo necesidad de formar nosotros una personalidad. ¿De qué es nuestra personalidad? ¿Qué es la personalidad? Es un vehículo energético a través del cual se expresan todos nuestros valores internos, tanto positivos como negativos. Se expresan los aspectos de la esencia en algunas personas. Se expresan los valores egoicos en todas las personas. Es decir, se expresan valores de ira, de intolerancia, de orgullo, de celos, de codicia, etc. Y todos esos valores se expresan a través de esta personalidad. La personalidad, pues, es el conjunto de información con la que nos hemos educado en la casa, en la calle, también en la escuela, etc. Toda esa información que le hemos metido nosotros a la personalidad, a nuestra vida, forma ese vehículo energético. Un vehículo energético a través del cual se expresan los valores internos. ¿Qué diferencia hay entre esos valores internos y la personalidad? ¿Qué diferencia hay entre eso que es la personalidad y los valores internos, que vendría siendo el ego y la esencia? La esencia fue, creo, el segundo tema que dimos en este curso. Entonces, la esencia, la chispa divina inmortal dentro del ser humano, el material psíquico indispensable para despertar la conciencia, el material psíquico indispensable para crear alma, lo divinal en nosotros, la chispa divina, la esencia, de donde emanan y brotan las inquietudes del alma, las inquietudes del espíritu. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Por qué existo? Esa nostalgia, ese anhelo de regresar a aquello de donde ha surgido la esencia, de aquello que llaman Dios. Bueno, la chispa divina, lo divinal dentro del ser humano. El ego, conjunto de defectos psicológicos, valores egoicos, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, etc. Bien. Entonces vemos aquí el 97% de ego, según los grandes maestros de la filocalia, de la búsqueda de la verdad, y el 3% de esencia o de conciencia despierta en los seres humanos. Estos valores se expresan a través de la humana personalidad, que es el vehículo energético a través del cual se manifiestan todo esto, que es el vehículo energético que se alimenta de la información. Por ejemplo, la personalidad de un eminente doctor, muy fina, limpiecito, con su gel, bien vestidito de blanco, muy fina sus actitudes, bien limpiecito y perfumado. Perfecto, es una personalidad que tiene mucha información intelectual. Pero un doctor tendrá ira también, lujuria, pereza, gula, ambición, los diversos agregados psicológicos, ¿verdad? Pero otra personalidad de un sencillo y humilde podador o jardinero o albañil es otra personalidad, porque tiene otro tipo de información en su vida. ¿Tendrá ese albañil lujuria, pereza, gula, envidia, valores internos? Es obvio que sí, ¿verdad? Sí. Pero personalidades distintas. Si la personalidad de un doctor, con palabras muy finas y refinadas, le puede realizar un piropo a una dama, justificándose gracias a su profesión, respaldándose con su profesión, hablarle bien, y cuyas palabras son el escondite de su propia lujuria, lo hará de una forma elegante. Pero ¿cómo lo hará, por ejemplo, el albañil? ¿Verdad? Es la misma lujuria, pero con personalidades distintas, diferentes. Bien. Entonces hemos comprendido que la personalidad es un vehículo energético formado con toda la información que hemos adquirido en la casa, en la calle, en la escuela y las diversas experiencias de la vida.
la acumulación de experiencias. Pero el ego son los valores internos y la esencia, la chispa divina. Lamentablemente la chispa divina, la esencia, se encuentra fraccionada, dividida en varias partes, chispas, y estas embotelladas en la multiplicidad del ego. Una chispa está embotellada en algún yo de ira, otro en algún yo de autoimportancia, otro en el yo del orgullo, de la pereza, de la gula. De ira hay muchos tipos de agregados psíquicos, de orgullo hay muchos tipos de agregados psíquicos. Cada uno de estos agregados es cabeza de legión. Así es que fraccionada la esencia entre los yoes, lo único que está libre de la esencia es un 3% que nos permite actuar, sentir, por ejemplo, remordimiento al cometer un error, sentir amor verdadero, caridad, compasión, anhelos de conocerse a sí mismo, de saber meditar, de buscar la verdad, el camino secreto que nos lleva a la autorrealización íntima del ser. Aquello, esa corazonada, ese intuito, ese aspecto íntimo de nuestro propio ser, la esencia. Y la esencia proviene del ser, es nuestro verdadero rostro. Lo demás es adquirido, como el ego y la personalidad. Aunque el ego y la esencia, después de la muerte, continúan. Bueno, voy a borrar esto de arriba. Así. Aquí formamos una personalidad. Nacimos, formamos la personalidad, nos desarrollamos y al fin morimos. Al morir, decíamos que se iba al sepulcro, ¿qué? El cuerpo físico, el cuerpo vital, y la personalidad se va a la tumba. ¿Continúa qué? El ego con la esencia embotellada dentro de él. Continúa. Nace la criaturita, el bebé. Se expresa en el bebé la totalidad del 3% de esencia. No se expresa el ego, porque el ego no ha entrado en el cuerpecito del bebé. La esencia entra en el bebé en el instante en que el niño inhala su primer aliento. Ahí entra el alma. Entonces, el bebé tiene conciencia despierta, totalmente activo su 3%. No hay defectos, no hay yoes. El bebé recuerda sus existencias pasadas, su retorno pasado, sus seres queridos. El bebé tiene la clarividencia como para ver a sus yoes que retornan y quieren entrar en él. Y no pueden entrar los yoes porque el bebé no ha formado su personalidad. Entonces el bebé llora al ver esas entidades que hoy por hoy, ya que hemos formado nuestra personalidad, hoy por hoy que ya hemos crecido, esos yoes se expresan fácilmente y los justificamos y los defendemos y los alimentamos. Bueno, de tal manera que no pueden entrar mientras el bebé no forme su personalidad. Cuando el bebé ya formó su personalidad, de los 0 a los 7 años, conforme la va formando, los yoes van entrando. A los 7 años ya la personalidad está formada. Ya el niño se ve que tiene su energía personal ya. Y en adelante, en el tiempo en adelante, esa personalidad se va desarrollando cada vez más, se va fortaleciendo. En la escuela, la universidad, la experiencia, el ego va entrando, el orgullo, la ira, la autoimportancia, y va perdiendo ese bebé, esa mirada inocente, esa belleza de su alma, esa sencillez, esa limpieza, esa pureza. Ya no nos inspira lo que la esencia nos inspiraba antes, ¿no? Ese amor, esa ternura, esa ansia, ese anhelo de besarlo, de abrazarlo. Van entrando los yoes. La esencia crece de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 5 años, en pequeño grado, un poquito. Pero en adelante, para que la esencia crezca, pues uno necesita dedicarse a desintegrar el ego. Ese trabajo uno debe realizar. Pero bien, se forma en el nuevo retorno, donde se nos da un nuevo cuerpo físico, un nuevo cuerpo vital, pues para que viva el cuerpo físico. Ahí hay que formar una nueva personalidad. Se acaba el ciclo del tiempo,
y entonces el hombre o la mujer muere. Al morir se va a la sepultura, el cuerpo físico, su cuerpo vital, orgánico, y su nueva personalidad que formó en esta existencia. ¿Y retorna qué? El ego y la esencia. Y debe formar de nuevo, en su nueva existencia, otra personalidad. Que se va a formar de los 0 a los 7 años. Y conforme se va formando la personalidad, los yoes van integrándose poco a poco y ese bebé va perdiendo esa belleza. Se va desarrollando y puede formar una personalidad de un estafador, de un bandido, de un buen hombre, un buen padre de familia, trabajador, honrado, pero obviamente con sus defectos psicológicos. Bueno, hoy todos tenemos cuerpo físico, un cuerpo vital y una nueva personalidad. La personalidad que aquí y ahora todos tenemos es el resultado de lo que hemos vivido y de nuestras experiencias. Hay personalidades que han sido formadas por tradición, por dogmas, por creencias inquebrantables. Personalidades de tipo religioso, por ejemplo, que se han forjado en base a creencias y a tradiciones que son repetición hueca y sin sentido de costumbres, ¿no? O de hechos. Personalidades superficiales que defienden a capa y espada sus dogmas y sus creencias, que algunas son incluso capaces de divorciarse o de matar incluso si alguien no está de acuerdo con sus ideas. Es la historia de la humanidad y no nos debe sorprender, o si se sorprende, ¿verdad que no? Entonces, ese tipo de personalidades son el resultado de una vida superficial y de poca expresión de la esencia y de la conciencia. De tal manera, pues, que habemos seres humanos que se nos ha formado una personalidad X, pero su esencia lucha contra esa personalidad. Porque la naturaleza de ciertas almas es diferente a la programación que le han forjado en la escuela, en la casa y en la vida misma. Su alma grita desesperada, anhelando despertar y expresar su propio rayo interior particular, su propia naturaleza. Pero quizás su personalidad es diferente. Cité el caso de una personalidad misticoide, un fanático religioso, que quizás asista a algún templo, a un grupo místico, en algún templo, su religión, y en su casa puede ser un tirano. Un tirano. Entonces, hay personalidades así, crueles. En su trabajo puede ser un patrón abusador de los subordinados, un perverso en su casa, un tirano, y muy místico en sus templos, hipócritas, fariseos. Hay personalidades de todo. Nosotros necesitamos descubrir qué tipo de personalidad tenemos y lograr un equilibrio en la personalidad. La psicología oficial estudia la personalidad, mas no conoce lo que es la esencia y el alma del ser humano. La psicología oficial estudia el aspecto de la mente y las reacciones y las costumbres, mas desconoce las leyes del eterno retorno, desconoce la multiplicidad del ego, estudiada por los antiguos sabios en el antiguo Egipto, conocidos como estos yoes, estos defectos psicológicos, como los agregados, como los demonios rojos de Set. En el Tíbet sí, como los agregados psicológicos. Cada cultura le da un nombre a esa multiplicidad del ego, que se expresa a través de nuestra personalidad. ¿Cuáles son entonces los factores que determinan la formación de nuestra personalidad desde los 0 a los 7 años y en adelante? ¿Es acaso un estorbo la personalidad para la autorrealización íntima del ser? Se habla de dos factores en la vida, el ser y el saber, y debe haber un perfecto equilibrio en estos dos aspectos. Alguien puede tener
un aspecto de la esencia muy desarrollado, grandes inquietudes del espíritu, muy buena persona, sabe amar, querer, respetar, incapaz de hacer un daño a los demás, reflexiona profundamente sobre la vida, sobre el anhelo de la superación de su alma. Buena persona y sin embargo, pero no sabe, no ha aprendido, no ha estudiado los grandes misterios y ni siquiera ha formado una personalidad equilibrada, pero es una buena persona. Entonces ahí hay un desequilibrio, se convierte en un inadaptado, o por decirlo así, en un santo, aunque se escuche muy grotesco, un santo estúpido. Debe existir un equilibrio en nuestra personalidad. Desarrollar la esencia, sí, pero también el saber. El saber cultivar, pues, no solamente el aspecto intelectual, sino el aspecto emocional, el aspecto motriz, instintivo, sexual. Cuando hay un perfecto equilibrio entre la esencia y el saber, de ahí surge el genio, el maestro. Cuando hay un desequilibrio y es más esencia y nada de saber, nada de cultivo de la personalidad perfecta, pues entonces está el santo estúpido que les dijo, el inadaptado. Pero si es puro saber intelectual y pura personalidad y nada de esencia, nada de conciencia, hay otro desequilibrio, ¿verdad? Y entonces surge el bribón del intelecto, el estafador, el usurero, el bandido de cuello blanco, el perverso, el astuto. Necesitamos buscar el equilibrio entre lo que es la esencia y el saber, o la esencia y la personalidad, porque el ego en sí debe ser desintegrado, aniquilado, y así, con una personalidad en perfecto equilibrio entre el ser y el saber, la personalidad sirve de instrumento a los valores del alma y de la conciencia en el ser humano. Bueno, factores que determinan nuestra personalidad, amigos míos, voy a anotarlos aquí. Primer factor, ¿qué pensar? ¿Cómo pensar? Bueno, nosotros debemos aprender a nutrir la personalidad infantil de los niños, de nuestros hijos, para que se forme una personalidad en equilibrio entre el ser o la esencia y el saber. Si nuestros hijos crecen entre gritos, golpes, insultos, violencia, películas de guerra, juegos de guerra, de matanza, de derramamiento de sangre, de crueldad, escenas en donde las madres, por ejemplo, insultan y humillan a la persona que está trabajando en la limpieza, por ejemplo, y esas escenas las ve el niño. Escenas donde el padre derrotado y fracasado, con pensamientos negativos, rodean como moscas en su mente, y esa escena la ve el niño. Ese tipo de escenas que dejan huellas en la personalidad, huellas imborrables, van dándole el tinte, el sabor característico a esa personalidad kalkiana de estos tiempos. Una personalidad superficial, materialista, escéptica y cruel. Mejor es saber nutrir la personalidad infantil con música académica, por ejemplo. Está demostrado ya científicamente que la bella música clásica, como la de Mozart, Beethoven, Liszt, Bach, etc.,
ayuda a la formación del niño, sería recomendable poner como música de fondo ese tipo de influencia en las escuelas, por ejemplo, en el kinder, en las primarias, secundaria, etc. Eso ayuda bastante al equilibrio en la personalidad del niño. Hay varios factores que bien están explicados en el libro del maestro Samael Aoun Weor, el libro Educación Fundamental, que está bien recomendado para todos los padres de familia y también para los profesores, maestros de escuelas, primarias, universidades. Bien, entonces, primer factor, el qué pensar, cómo pensar. ¿Habrá diferencia en estos dos aspectos, qué pensar y cómo pensar? ¿Qué diferencia existe? A todos nos han enseñado qué pensar. Maestros, padres de familia, tutores, escritores de libros, conferencistas, nos han enseñado qué pensar, pero nunca se nos ha enseñado cómo pensar. Es fácil grabarse en la mente qué pensar, como programar la mente, programar a los niños, encerrar su mente que es tan maleable, dúctil, que puede cambiar, encerrarle en un molde y decirle qué debe pensar, en qué religión debe creer, qué ideas debe grabar, qué costumbres debe tener, qué deporte debe tener, qué modas debe seguir adelante, qué es bueno y qué es malo. Grabarle, programar una mente. Es fácil. Todos hemos aprendido, nos han enseñado qué pensar. Pero ¿quién se ha ocupado en enseñarnos cómo pensar, cómo usar ese instrumento del conocimiento que es nuestra propia mente? ¿Quién nos ha enseñado el camino, pues, del análisis, de la reflexión, de la meditación y de la comprensión? Nadie. Siempre se nos ha enseñado qué pensar. Y aquel que no acepta las ideas de historia, que por cierto hay muchas mentiras en la escuela, pues es reprobado, amenazado. Cualquier individuo que esté en contra de esa programación del qué pensar, en otros tiempos era condenado a la muerte, a la hoguera, a la Inquisición, al fusilamiento, etc. Existe pues la tendencia de todos los seres humanos de querer embotellar la mente ajena, esclavizar la mente ajena y a través de las dictaduras decir qué pensar a los demás. Todo es dictatorial, incluso hasta la misma publicidad en la televisión es dictatorial. Compre usted el jabón tal, el perfume tal, cómprelo ahora, cómprelo ya, llame ahora, llame ya, inmediatamente, no lo deje para después. ¿Han escuchado ese tipo de programas? Es algo dictatorial. Entonces, nomás falta que nos digan, y si no lo hacen, lo mandamos secuestrar o matar. Entonces, lamentablemente tenemos en la humanidad esa tendencia de la dictadura. Dictadores en la historia han existido siempre, y aquel que esté en contra de esa corriente filosófica o de esa corriente política es marginado, exiliado, asesinado, decapitado, calumniado. Así pues, siempre han existido los dictadores de la mente. Está esa tendencia de nosotros de hacer que los demás piensen y acepten nuestras ideas a la fuerza, a la mala gana. No solamente es entre las naciones y en la historia del planeta, es en nuestros hogares, en nuestra mente. Tenemos todos esa tendencia de atropellar la libertad intelectual de los demás, de exigirle a los demás que acepten nuestras ideas, que acepten nuestra forma de pensar. Y si no la aceptan, nos molestamos. Y si son nuestros subordinados, recortamos el presupuesto o hacemos algo como una llamada de atención porque no está aceptando ya sea mi creencia religiosa, mi ideología, mi forma de pensar. Porque tengo la idea de que soy lo mejor de lo mejor. Y todos nos creemos ser
el molde a seguir de los demás. El ego, el mí mismo, el yo del orgullo, el de la autoimportancia, nos hace pensar eso, que debemos ser el ejemplo a seguir de los demás. Es una forma dictatorial. Media humanidad quiere esclavizar a la otra media humanidad con su forma de pensar. Así pues, amigos míos, existe esa tendencia de faltarle el respeto a la libertad intelectual de los demás. Y así también es en las escuelas. Los maestros, antes, no sé si ustedes recuerdan que llovían los borradorzazos por el salón. Ahora no sé cómo esté la cuestión. Bueno, entonces, pero evidentemente es una tendencia dictatorial. ¿Cómo hacer, amigos míos, para aprender a liberarnos de esa tendencia de esclavizar la mente de los demás, de esclavizar la mente de los niños? Un niño puede cambiar su mente. Un adulto o un viejo no puede cambiar su mente ya, a menos que tenga una inquietud espiritual muy fuerte, ¿no? Pero generalmente la mente de las personas ya mayores está ya bien fija como arcilla, bien programada en el qué pensar. No cambia ni a cañonazos. Se necesita ser una persona muy revolucionaria, un hombre, un anciano pues muy revolucionario, rebelde, que luche contra su propia personalidad ya programada y con esa mente petrificada como arcilla, como punta de fierro dura, no es maleable, no es dúctil, no cambia. Pero en cambio un niño tiene una mente dúctil. Pero lamentablemente los maestros, padres de familia, tutores, gozamos esclavizando la mente del niño, encerrándolo en nuestra manera de pensar, metiéndolo en moldes la mente, aceptando ideas, creencias, etc. Les enseñamos a los niños, como se nos enseñó a nosotros, qué pensar, pero jamás hemos aprendido a enseñarle al niño y jamás se nos enseñó a nosotros cómo pensar por sí mismo. En las escuelas, cómo analizar, reflexionar, debatir, criticar sanamente las ideologías que se enseñan, o la historia, que son muchas mentiras, por cierto. Y que cada quien tome sus conclusiones, que piense por sí mismo. Pero no, tienen que aprenderse de memoria, aunque no comprendan ni jota de lo que han leído, pero sí se lo saben de memoria y pasan con 10, aunque luego se les olvide o se nos olvide. Es sorprendente. Así se nos programa. Estudiamos para pasar exámenes, metidos dentro del miedo, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, a no pasar el examen, al regaño del profesor, la ansiedad de la escuela. Bueno, es un martirio el de los niños a veces y el de los adultos también, porque lo que hay en la escuela está en los trabajos de algunas personas. De tal manera, pues, que vale la pena mejor marchar por el sendero del respeto de la libertad intelectual de los demás, y a los niños enseñarles el camino del análisis, de la reflexión, de la meditación, para encontrar eso que es la verdad en cualquier instante. Aquí se nos enseñó desde chicos el sendero del análisis, de la reflexión y de la meditación, para llegar a comprender y vivenciar lo real, la verdad. ¿A quién? Nadie, ¿verdad? No se nos enseñó qué pensar. No se nos enseñó, perdón, me he equivocado. No se nos enseñó cómo pensar. Se nos enseñó qué pensar. Y estamos programados todos. Y si alguien piensa de una forma diferente a nuestro programa, se nos hace raro, medio loco, medio chiflado. Se está saliendo de la programación. Necesitamos reflexionar profundamente en nuestra propia personalidad y aprender a usar el instrumento de la mente como un instrumento del conocimiento a nuestro favor, manejarlo como una herramienta, usando nuestra conciencia, y a través de la meditación podremos encontrar eso que es lo real, eso que es la verdad dentro de sí mismos. Porque podemos aprendernos libros de memoria, lo que dijo el escritor.
vamos a un curso de superación personal y tenemos que actuar como dijo el escritor. O vamos a la escuela, tenemos que actuar así. Siempre. Pero cuando alguien cambia y medita en esa frase que estudió profundamente, la analiza no solamente en el aspecto intelectual de lógica, no, la lleva a un nivel de conciencia profundo en la meditación. Llega el momento en que puede discernir y extraer lo falso de lo verdadero, lo subjetivo de lo objetivo, lo irreal de lo real, lo útil de lo inútil, y captar lo importante de eso que estudió. Pero aceptar todo sin analizarlo, sin comprenderlo, sin meditarlo, sería como programarse a ser un autómata imitativo de ideas que pensaban otros, de ideologías que inventaron otros, de corrientes políticas de otros. ¿Cuánta gente manipulable que piensa como otros les enseñaron a pensar se lanzan a la guerra, a los mítines políticos, a las manifestaciones? Máquinas dormidas, ¿verdad? Necesitamos reflexionar profundamente en marchar por el sendero del autoconocimiento y la meditación. Cuando alguien acepta una idea sin meditarla, sin comprenderla, sin extraer la verdad de ahí, ese alguien está actuando como ignorante. ¿Por qué aceptamos una idea sin comprenderla? Cuando alguien rechaza una idea sin comprenderla, sin analizarla, sin reflexionarla, no la rechaza porque esa idea no se adapta a lo que le enseñaron a qué pensar. No embona a lo que le dijeron cómo debe pensar, entonces la rechaza, pero no reflexiona. No embona en la personalidad que le programaron, lo que le dijo el profesor en la escuela, o lo que leyó en un libro, o lo que le dijo el curita en el templo. No embona, entonces lo rechaza. Es un muerto viviente que vive mecánicamente en base a lo que le programaron, pero no está en contacto con su esencia, no se conoce a sí mismo, no piensa por sí mismo. Es un robot programado, un autómata imitativo que imita costumbres ajenas, repite de una forma hueca y sin sentido tradiciones que no comprende. Está dormido. Bueno, entonces necesitamos comprender que cuando alguien medita en una idea que recibió y la comprende profundamente en su meditación, entonces la aceptación de esa idea sale sobrando. El rechazo de esa idea sale sobrando. Porque aceptación y rechazo son dos extremos de una misma cosa que se llama ignorancia. Quien comprende no necesita aceptar o rechazar, creer o negar, porque comprende, y eso es todo. En una ocasión, ¿saben? Estaban unos protestantes de tipo católico, de tipo cristiano, unos protestantes, allá en la época de Mahatma Gandhi. Querían persuadirlo, convencerlo de que aceptara sus ideas religiosas y que Gandhi se hiciera su idea religiosa del protestantismo, se dice. Bueno, este señor Mahatma Gandhi no los aceptaba, pero tampoco los rechazaba, los comprendía. Era respetuoso, amable, su mirada noble siempre, su sonrisa y su sabiduría de Gandhi. Pero estos no entendían por qué no los rechazaba, pero tampoco los aceptaba. Hasta que algún día le preguntaron, bueno, entonces usted, ¿de qué religión es? Y Gandhi le respondió, yo soy judío, soy maometano, soy budista, soy cristiano. Los protestantes no entendían. Yo creo que pensaban como esos del fútbol, ¿no? Que debe definirse Chivas o Pumas o América. Entonces, no entendían, no comprendían que Gandhi sí comprendía.
Comprendía que todas las religiones poseen los mismos principios cósmicos y religiosos, que son absurdas las guerras entre religiones. Comprendía, pues, que debemos respetarnos unos a otros profundamente, independientemente de cuál sea su forma religiosa. Comprendía muchos aspectos este gran hombre, singular personaje de la historia, que liberó, en cierta forma, a la India de los ingleses sin violencia. Vean pues que el camino de la comprensión es fundamental. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? El camino del análisis, de la reflexión y de la meditación para captar la honda significación, la verdad de aquello. Leamos un libro, muchos lo leen a 100 kilómetros por hora y con su orgullo intelectual creen que ya son muy inteligentes. Y eso es ridículo, nomás atrofian su centro intelectual. Porque aunque se lo aprendan de memoria, el libro, no hay comprensión. La comprensión es muy profunda, muy profunda. Es del alma y de la conciencia. Otro factor que determina la formación de nuestra personalidad es la vocación. Quiero decirles que todos nacimos para algo en la vida. A excepción puede ser una persona totalmente inválida. Todos nacimos para algo en la vida. Lo difícil es saber para qué, ¿no? ¿Para qué hemos nacido? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál será nuestra auténtica vocación? No lo sabemos, ¿verdad? Porque la vocación es decirles a ustedes que es de la esencia, no del ego. Cuando alguien encuentra su auténtica vocación de la esencia de su alma, hace de su vida un apostolado, una religión. Se convierte en un individuo insustituible. Hace de su vida una obra maestra y trabaja en función de su vocación. Pero quien no encuentra su vocación, el distraído, el que no se conoce a sí mismo, el que no sabe para qué vino, pero sabe que no debe morirse de hambre, entonces hay que trabajar y hacerla aunque sea de maestro, aunque no sea tu vocación, o hacerla de político, aunque no sea de tu vocación, o hacerla, no sé, de chofer, aunque no sea tu vocación. Entonces, cuando no se encuentra la vocación, se trabaja en función del ego, y la función del ego es la función del más dinero, más poder, más fama, más prestigio, más admiradores, más alabanzas, más demostración, más vanidad de lo que tenemos, aunque en el fondo no seamos felices. Bueno, entonces, ¿cómo entonces nosotros, amigos míos, encontrar nuestra vocación? ¿Cómo podemos hacer para encontrar nuestra vocación? Cuando alguien encuentra su vocación, en cierta forma es feliz y su satisfacción está en haber escuchado esa corazonada, esa voz interior, ese llamado, ese grito de su alma. Y aunque a veces tenga que realizar grandes empresas por su vocación, no busca jugosas entradas monetarias, sino lucha por cumplir con su vocación. Es claro que esto ahorita no lo entendemos, muchos no lo entendemos porque estamos programados, porque es feliz el que tiene dinero. Esta es nuestra programación. Es feliz quien tiene un carro último modelo. Sin embargo, hemos hablado del equilibrio hace un momento en una idea anterior. Pero el que encuentra su vocación, ahí encuentra su satisfacción. El haber escuchado a su propio ser, a su propio Padre que está en secreto y haber cumplido con esa misión de servir, aunque tenga que pasar por grandes sacrificios y martirios, cumple con su vocación. Y ahí está su alegría de servir a la humanidad. Se convierte pues en un gran apóstol de la humanidad. No me refiero solamente en el aspecto místico o esotérico, sino, por ejemplo, recordemos a Benito Juárez, por ejemplo.
forjador del Nuevo México, el Simón Bolívar, libertador de algunas naciones de Sudamérica. Recordemos a este señor Crowley, libertador de los ingleses. Mahatma Gandhi, que encontró su vocación en un instante crucial de su vida, que vio que estaban abusando de su pueblo allá en el sur de África y tuvo que salir de la India, a ese lugar, para ayudar a sus compatriotas, y luego regresó y se formó lo que es Gandhi. Encontró su vocación, era un abogado, triunfador, buen abogado, y de pronto renunció a esa personalidad de abogado y de sus conocimientos y de su programación, y le hizo caso a ese llamado interior de su alma y encontró su vocación. Recordemos a Gabriela Mistral, creo que es chilena, fue chilena, perdón, una gran maestra de primaria. Ella pues plasmó en una poesía, se encuentra en el libro de Educación Fundamental allá en el librero, o aquí me lo podrían facilitar y buscar el capítulo La Vocación aquí adentro. Bien, entonces ahí habla ella una frase muy bella con respecto a sus alumnos. Ella era una dama que había encontrado su vocación, pasó por grandes martirios. Algunos políticos la aprovecharon, ¿no?, para su fama y esas cosas, pero en realidad ella encontró su vocación y sirvió a la humanidad. ¿Qué diremos de Buda, Gautama Sakyamuni? ¿Qué diremos de Sócrates, Sófocles, Moisés, San Germán, Cagliostro? ¿Qué diremos de San Francisco de Asís, que encontró su vocación? ¿Qué diremos del gran maestro Jesús de Nazaret, que encontró su vocación? Que escucharon el llamado de su alma, de su ser, e hicieron de su vida una obra maestra, que dejaron un gran legado a la humanidad. Su vida misma sirvieron a la humanidad entera porque encontraron su vocación. Pues bien, continuando aquí, hay una gran problemática social en este aspecto de la vocación, porque muchos maestros dan clases, sí, pero no es su vocación, no es el llamado de su alma. Muchos boleadores de calzado quizás debieron haber sido ministros. Muchos carniceros quizás debieron haber sido cirujanos. Muchos cirujanos, carniceros. Muchos políticos, boleadores de calzado. ¿Verdad? Cada persona tiene el llamado de su alma, de su propia vocación. Pero la programación de la nueva personalidad altera los valores del alma, de la vocación. Los gérmenes de la vocación no solamente están en el centro intelectual, también en el centro emocional, en el centro motor, instintivo, sexual. Y hay que saber encontrar esos gérmenes de la vocación en los niños y en nosotros, para saber canalizar a los niños, para que ellos desarrollen su vocación, esos gérmenes de la vocación. Pero cuando en la sociedad todos estamos en lugares que no nos corresponden de acuerdo a nuestra vocación, pues todos vamos a trabajar en función del más, sin importarnos un comino nuestro trabajo o la sociedad. Si se es político y no es su vocación, trabajará en función del más. No es su vocación quizás ayudar al pueblo, servir a su comunidad, no. Él está pensando en sacarle dinero al pueblo, está pensando en enriquecerse a él y a su familia y a los que le apoyan, y lo demás que se lo lleve el diablo. En eso está pensando. Un médico que no es su vocación no está pensando en sanar solamente, en curar, ni se acuerda del juramento hipocrático. No, él está pensando en solamente una cosa: business, hacer negocios, sacar dinero. No es su vocación. Pero cuando un médico encuentra su vocación, sabe mantener el perfecto equilibrio, ¿sí me explico?, en su vida horizontal y en el servir a la humanidad.
Cuando nosotros no estamos en nuestra vocación, estamos en puestos que no nos corresponden. Y es como un motor, imagínense un motor que está armado por piezas y que están en un lugar, esas piezas que no les corresponden. ¿Cómo va a funcionar el motor? Va a ser un caos, ¿no? Un desastre. Igual así es la sociedad. Lamentablemente, lograr un cambio radical sería muy difícil. No se puede transformar una sociedad si no nos transformamos a sí mismos, porque la masa es la extensión del individuo. Si el individuo no cambia, si el individuo no encuentra su vocación, no se conecta con su propia esencia, con su propia alma y encuentra el objetivo de su vida, se autoconoce y sabe cuál es su vocación y dice, sé cuál es mi vocación y a qué me debo dedicar en mi vida y lo lucharé cueste lo que cueste por cumplir mi misión y mi vocación en la vida. Cuando alguien piensa así, se conoce a sí mismo, es maravilloso, hace de su vida, digo, una obra maestra. Y si alguien cambia así, y si todos nos dedicamos a conocernos a sí mismos, a aprender la meditación, el camino de la comprensión y del análisis, pues la sociedad, las masas cambiarían también. Pero es obvio que si a nosotros no nos interesa cambiar, no nos interesa conocernos a sí mismos, no nos interesa encontrar nuestra vocación, no, ni nos interesa tampoco cómo pensar, porque ya nos dijeron qué pensar y sigamos pensando así. Si no nos interesa cambiar a nosotros, ¿ustedes creen que les va a interesar al gobierno cambiar al pueblo? El amo vive del esclavo. Y muchos gobiernos prefieren tener al pueblo alcoholizado, porque un pueblo alcoholizado es un pueblo manipulable. Embriagado, y no solamente de alcohol, sino de información absurda y ridícula a través de la televisión y una programación muy mediocre. Sin embargo, el camino de la revolución de la conciencia invita a las almas a una revolución. Está claro. No de sangre y aguardiente y 30-30. Ahora ya no son 30-30, no, ahora es R15 y AK-47, 9 milímetros y ese tipo de armas automáticas. No, no me refiero a ese tipo de revolución. Me refiero a una revolución interior. Revolucionarnos contra esa falsa programación de nuestra personalidad superficial, autómata e imitativa. Revolucionarnos contra nuestros propios defectos y debilidades egoicas. Revolucionarnos contra nuestro propio adormecimiento e inconsciencia. Revolucionarnos para encontrar nuestro propio ser y despertar la conciencia y conocernos a sí mismos. Pues quien se conoce a sí mismo, conoce a los demás. Así pues, podemos encontrar nosotros nuestra vocación y servir a la humanidad y servir sobre todo al ser, al alma, cumpliendo con ese llamado interior. Amigos míos, entonces, ¿cómo podemos encontrar nuestra vocación? Se puede encontrar, por ejemplo, en un niño al observar sus padres y maestros sus tendencias. Quizás por el aspecto artístico, científico, su facilidad para desenvolverse en alguna materia o actividad. No solamente intelectual, incluye aquí el aspecto emocional, etc. Ese es un aspecto para encontrar la vocación, la tendencia de alguien, pero no es completa. La otra es por un instante, un momento que exigía una inmediata solución. Un momento crítico que exige una determinación inmediata y no hayas que hacer. Ahí puedes encontrar tu vocación. Gandhi así le pasó. Sí, subió al avión para regresarse a la India. Ya. Y sabía lo que le estaban haciendo a su pueblo, pero ya no era su problema porque él iba a cumplir con su trabajo, con su programación de su personalidad, sus triunfos de abogado, etc. Y algo aquí adentro le decía que se bajara de ese avión y que luchara por su pueblo. Era un momento crítico, no lo planeó ni lo organizó. Le hizo caso y se bajó del avión. Y encontró su vocación. ¿Cuánta gente muere sin haber encontrado su vocación?
La vocación es del alma, es del ser, es de la conciencia, no del ego. Aunque nos hagan test psicológicos en la escuela, ¿no? Y son 3 tipos de bachillerato, ciencias biológicas, no sé, matemáticas, etc. Y test psicológicos, y de ahí, de acuerdo al test psicológico, dice, no, este chamaco sirve para esto, este muchacho sirve para esta cosa. Y ahí los encasillan cada quien en determinadas carreras, sin saber que la mente tiene un plus y un minus, como altas y bajas mareas de los mares, que por alguna crisis emocional o mental o algún miedo, las respuestas no van a coincidir con su verdadera y auténtica vocación. Pero igual, eso salió en el examen, pues a estudiar eso. O generalmente todos escogemos una carrera porque ahí sí se gana dinero, ahí sí hay business, ahí sí hay negocios. O porque el padre te lo exige porque él no pudo lograr lo que quería lograr y quiere proyectar sus triunfos en el hijo. O por alguna cuestión egoica. Pero ¿quién enseña cómo encontrar su propia vocación? Quien se conoce a sí mismo, amigos míos, encuentra su vocación. Conectado con su ser, pidiéndole la asistencia, aprendiendo a escuchar su propia alma, aprendiendo a meditar. 3 cerebros, otro factor que determina la formación de nuestra personalidad. Uy, el tiempo se nos está yendo, amigos, ¿verdad? Ya no voy a alcanzar a terminar el tema. Pero bien, los 3 cerebros, rápidamente explico. No solamente está el cerebro intelectual ubicado en la bóveda craneana, también está el cerebro emocional ubicado en el corazón y en el plexo solar. Cuando alguien está enamorado dice, siento maripositas en el estómago. Todo ese es el centro emocional. Y el centro motor, el cerebro motor instintivo sexual. Es el tercer cerebro, ubicado el tercer cerebro o formado por 3 centros del tercer cerebro. Bien, el primero es el intelecto en el cerebro. El segundo es el corazón, es el emocional, perdón. El emocional en el corazón y plexo solar. Y el tercero, el motor instintivo sexual, ubicado por 3 centros, ¿verdad? El primer centro, el motor, está ubicado en la parte superior de la columna vertebral, cerebelo. El instintivo en la parte inferior de la columna vertebral, el coxis. Y el sexual en los órganos de reproducción. Estos 3 cerebros son extraordinarios. Cada uno de ellos tiene sus valores vitales maravillosos. Bien, dicen que el hombre muere por tercios. Si alguien se agota sus valores intelectuales con el abuso intelectual, pues muere intelectualmente. Y directito al San Juan de Dios, el manicomio. Así se llama el hospital, manicomio. ¿Por qué? Porque se agotó los valores vitales, intelectuales que la naturaleza le dio. Abusó intelectualmente. Los que abusan del centro motriz están muertos intelectualmente. Los que abusan del centro emocional mueren por infarto. Algunos actores que usan mucho la emoción en sus obras de teatro, en su trabajo, el infarto, mueren. O taquicardias, o problemas del corazón, de miedos, ansiedad, etcétera, ataques de ansiedad, todo eso. A fin, mueren por infartos. Los que abusan del centro motor, instintivo y sexual, los que quieren romper récords, Guinness, olimpiadas, etcétera, desgastan sus valores, el abuso de los centros. Y surge la hemiplegia, paraplegia, problemas motrices. El instinto también, problemas, enfermedades. Y el sexual, pues impotencia sexual. Hombres que a los 35 años, por tanto haber abusado en su juventud sexualmente, ya se agotaron sus valores y a los 35 años ya no pueden ni masticar el agua. Entonces, muertos en ese sentido sexual. Nosotros necesitamos, damas y caballeros, establecer un equilibrio en los 5 centros. Y la educación en los niños debe ser ubicado en estos 3 cerebros, que son 5 centros, ¿no? 1, 2 y 3, 5. Son 3 cerebros, 5 centros. La educación debe ser así. Se deben ubicar los cerebros, educar los cerebros, motor instintivo sexual, emocional e intelectual. Pero generalmente se bombardea solo el intelectual.
y no se estudia la parte emotiva de los niños. No nos interesa ni a los padres. Decimos que amamos a nuestros hijos, pero realmente ni nos preocupamos por encontrar su vocación, ni enseñarles cómo pensar, ni estudiar el centro emocional, educarlos emocionalmente, no. Estamos tan programados en qué pensar nosotros y en hacer dinero, porque si no, no valemos, que se nos olvidan los hijos y decimos que los amamos. La educación debe ser también en el aspecto emocional, en el aspecto motriz, instintivo y sexual. Lamentablemente los educadores sexuales de esta época están totalmente desorientados. Tanto que algunos, aunque se respetan todas las tendencias, son homosexuales y quieren canalizar a los niños haciéndoles pensar que el homosexualismo es natural, que es una opción, que es normal, que no hay problema. O sea, bien padre. Mas no es así. Todo valor de la conciencia, toda alma comprende que es antinatural, que es una desviación. Nosotros debemos respetar el libre albedrío, ¿verdad? De todos. Pero hay que hablar cuando se tiene que callar. Perdón. Hay que hablar cuando se tiene que hablar y callar cuando se tiene que callar. Muy bien. Entonces, estos son los factores que determinan la personalidad. Este tercer factor no lo puedo explicar ampliamente por la tiranía del tiempo. Pero sí, concluimos este tema haciéndonos reflexionar a todos nosotros en la necesidad de conocer nuestra personalidad y de comprender que muchas programaciones que tenemos en cuestión de dogmas, de creencias, de ideologías ajenas que las aceptamos como propias sin haberlas comprendido, resulta esa personalidad nuestra a veces escéptica, materialista, de estos tiempos difíciles, superficiales, que están en bancarrota todos los principios éticos y espirituales de la humanidad. Este tipo de personalidad que nos hemos forjado, debemos nosotros comprender que en muchas ocasiones resultan un obstáculo para el autoconocimiento, para indagar en el misterio de nuestra vida, para profundizar en la meditación, para profundizar en la divina sabiduría que embriaga el alma. Necesitamos pues convertirnos en enemigos de sí mismos. Como dijo el gran Kabil Jesús, niégate a ti mismo. Pero hay que nacer de nuevo. Hay que encontrar pues nuestra esencia. Y ahí encontramos en la esencia lo verdadero, lo objetivo, la vocación, el qué pensar, el valor para actuar, para decir, para vivir conscientemente. Gracias por su atención. Hemos hablado sobre la personalidad.